Mire, lo que pretende este proyecto son dos cosas. Uno, reafirmar los compromisos del alcalde en la campaña y las propuestas consignadas en el plan de desarrollo. Vamos a cumplir con las propuestas del movimiento cívico, lógica, ética y estética a través de este presupuesto, a materializar los sueños y los propósitos del plan de desarrollo. Y en segundo lugar, el otro gran propósito es seguir avanzando, como lo hemos hecho de manera muy importante este año, en el saneamiento financiero de la alcaldía de Bucaramanga, para que esta alcaldía sea ejemplo, sea modelo de administración pública y no como antaño de todo lo contrario. ¿Con qué se va a pagar el déficit y la deuda? Mire, nosotros le estamos proponiendo al Consejo una estrategia de saneamiento financiero que implica aportar recursos propios de fondos comunes y reorientación de rentas, básicamente de alumbrado público, de los fondos de seguridad y también una parte de los fondos para la compra de terrenos alrededor de las rondas hídricas. Ahora, otra estrategia muy importante que no implica mayor liquidez, pero sí menor gasto, es seguir siendo lo que ha logrado ser este gobierno, eficiente, nada de derroche en contratos de prestación de servicios por fines clientelistas o ajenos al interés público. Solo contratamos lo que se requiera para que la administración funcione. Este gobierno demostró que se puede funcionar con mucho menos. Yo lo decía ahora en la rueda de prensa, hemos logrado funcionar con el 50% menos de contratos de prestación de servicios comparándonos con el año pasado. Esa es una muestra de efectividad. Eso nos permite liberar recursos para pagar déficit y para apalancar inversión. Secretaria, ¿y cuánto disminuye el presupuesto del 2017 al que fue el año anterior? ¿Y cómo sería la inversión social? Porque también la inversión social cuenta para una administración. Por ley nosotros no podemos disminuir de un año a otro la inversión social, ya esos cálculos se tuvieron en cuenta cuando se proyectó justamente la inversión en el año entrante. La inversión social tiene que al contrario aumentar, en el peor de los casos mantenerse, y efectivamente esto se cumple. Recordarles que en el tema de los ingresos estamos partiendo de una base de unos ingresos de 2016 ajustados, como ya hemos hablado en otras citas, les he dicho que nos entregaron un presupuesto de ingresos inflado. Nuestra tarea ahorita, justamente después de entregar el presupuesto, es ajustar. Ya en el mes de octubre es fácil deducir que los ingresos que habían dejado presupuestados para 2016 no se van a cumplir. Vamos a hacer el ajuste. Obviamente eso también tiene que ver un ajuste con los egresos de 2016 y sobre esa base se proyectó los ingresos de 2017. ¿Y cuánto va a llegar entonces si no se cumple? ¿A cuánto? ¿80, 90%? ¿Cuánto se va a...? Yo creería que estamos alrededor de un 80% de lo que se había presupuestado para 2016, estoy hablando de 2016. Con ese reajuste de 2016 fue que se hizo la proyección para 2017. Doctora, en cartera amorosa el año entrante, ¿cómo se va a trabajar para recuperar casi 250.000 millones de pesos? Bueno, aquí es importante aclarar algo, y es que a pesar de que lo que figura como cartera amorosa del municipio es de más de 200.000 millones de pesos, haciendo una depuración de esa cartera estamos hablando de un recuperable de apenas un poco más de 60.000 millones de pesos. Entonces, esta cifra que se ha manejado hasta ahora en esto que tiene que ver con cartera, tiene que ser ajustado porque no todo lo que está allí, y además no todo tiene que ver con cartera para el municipio. O sea, allá hay cartera por cobrar, que es la sobretasa bomberil, todo este tipo de cosas, la sobretasa ambiental, que no es para la administración, es para los institutos que son beneficiarios de este dinero. Y además una proyección apenas aterrizada de lo que por historia se pretende cobrar de esa cartera. Nosotros en Hacienda estamos haciendo dos proyectos grandes para no solamente la recuperación de la cartera amorosa, sino para que los impuestos que se cumplen o que se tienen que recuperar en el mismo año, se recuperen de manera exitosa. Frente a lo social que preguntaba Gustavo, yo quiero destacar lo siguiente: más del 30% de la inversión, de gastos de inversión, será destinado al tema de la educación, a la Secretaría de Educación, al ámbito de la educación. Eso muestra, digamos, el carácter y las prioridades de este gobierno. Aquí en este presupuesto están temas sociales fundamentales como el mejoramiento de la infraestructura educativa, la adecuación para la jornada única, la construcción del primer centro de desarrollo infantil en el marco del plan de desarrollo municipal. Está también la construcción y el mejoramiento de la red pública de centros de salud a través de la Secretaría de Salud, una inversión de alrededor de 30.000 millones de pesos. Está la promesa de las 50 canchas o 50 escenarios deportivos a intervenir
intervenir para mejorar los espacios de recreación y deporte en los barrios de la ciudad de Bucaramanga. Está nuestra apuesta decidida por el espacio público para mejores redes peatonales, mejores parques para mantener las zonas verdes de la ciudad. Está también la apuesta por las ciclorrutas. Están los recursos, 3.000 millones de pesos para construir o habilitar los primeros 6 o 7 kilómetros de cicloinfraestructura que va a habilitar este gobierno para que la movilidad en bicicleta sea una alternativa real. Frente a la ley de quiebra, la ley 550, ¿va a ser necesario entonces citar a Cabildo Abierto? Nosotros queremos invitar a una discusión pública. El Cabildo Abierto es un mecanismo. Hay otras, esta reunión que tuvimos con ustedes, antes a las 7 de la mañana nos reunimos con los gremios. Queremos que todo el mundo esté enterado de este debate, no solo del presupuesto, también de la ley 550. La ley 550 no es una estrategia en sí misma, es un marco para adelantar varias estrategias, un marco de certidumbre, un marco responsable, para que no afectemos la inversión mientras sí vamos saneando el déficit financiero. Eso es lo responsable y valga decir, cumplimos el requisito de ley, pero es un marco. Las estrategias, ¿cuáles son? Reorientar rentas, fiscalizar ingresos, disminuir gastos, negociar activos, entre otras. En caso de un cabildo, ¿se podría convocar a un cabildo en caso de tendríamos que concertarlo con el Consejo, pero si no hay cabildo, pues deben haber debates públicos. Sí, tienen que haber debates públicos, digamos. Aquí, en los gremios, en los medios de comunicación, nosotros estamos listos. ¿Cuál es nuestra invitación? El proyecto de acuerdo de la ley 550 y el del presupuesto están en internet, los pueden consultar en la página y ojalá el debate se dé sobre las cifras y no sobre interpretaciones a veces lejanas de la realidad. Pero Manolo, ya parece que lo van a devolver este proyecto porque encontraron un error. Dice presupuesto de gatos, es decir, hay un error ortográfico donde sí, César, mira, a mí me parece que un presupuesto, aquí los muestro, así de ancho, así de importante, así de profundo, pues realmente gastar el tiempo en esas discusiones de que sea gatos y no gastos, porque evidentemente es un error de digitación, es lamentable. Yo creo que esta ciudad tiene muchos problemas y nos debemos concentrar en discutir esos problemas, los administrativos y los de la ciudad, y no en un error de ortografía que podría cometer el presidente del Consejo, el vicepresidente del Consejo, un concejal, el alcalde, la secretaria de Hacienda, cualquier ser humano. Pero ellos pegarían ese tipo de cosas, Manolo, para devolverlo, es decir, es como dar papaya, ¿no? No, pero a mí me parece que ellos no pueden devolver el presupuesto por un error de eso. Realmente pues sería muy lamentable para la ciudad, pero nosotros confiamos en el buen criterio del Consejo y sobre todo en el compromiso del Consejo de permitirle a esta alcaldía sanear sus finanzas sin desplazar, sin aplazar, sin afectar la inversión. Porque cuando se afecta la inversión, no tanto se afecta al alcalde y a su equipo de gobierno, se afecta a la población y sobre todo a la población más vulnerable. Esperamos que el Consejo tenga eso claro a la hora de tomar la decisión. ¿Qué otras alternativas hay en caso de un no en el Consejo? ¿Qué otra alternativa legal? Mire, eso es muy importante, Edgar. Si el Consejo no actúa de manera diligente y amenaza la estabilidad jurídica y financiera del municipio, nosotros estaríamos dispuestos a retirar el proyecto en algún momento, porque no podemos someter a la ciudad a esta incertidumbre, porque eso no es sano. Y vamos a buscar otra estrategia, por ejemplo, un plan de saneamiento financiero decretado por el alcalde que avance en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que es incertidumbre. Pueden llegar embargos, pueden llegar demandas y eso puede afectar la inversión, pero si ese es el consejo que el camino le permite a la ciudad, aunque lo lamentemos, es el que tendremos que recorrer. Manolo, ¿qué van a ver los bumangueses el año entrante con este presupuesto? ¿Cuál es como el principal objetivo, la principal meta para el 2017 de parte de la administración? Mire, lo social, volver realidad, materializar los sueños del alcalde. ¿Cuáles son? En una palabra, equidad. Cerrar las brechas de la desigualdad, incluir, por ejemplo, a Ciudad Norte, Ciudad Jardín, que Ciudad Norte y Ciudad Jardín tenga buenas escuelas, tenga buenos centros de salud, tenga buen espacio público, que los barrios más vulnerables de la ciudad no estén segregados, no estén marginados, empezar a tejer la ciudad. Eso es lo que buscamos, invirtiendo en infraestructura educativa, que es cerrar las brechas de la desigualdad entre los colegios públicos y los colegios privados, invirtiendo en infraestructura en la red pública de salud, cerrar las brechas de la desigualdad en la atención de salud que recibe una familia, digamos, favorecida, que seguramente tiene seguridad prepagada, a una familia, población pobre no asegurada. Cerrar esas brechas. En espacio público, la Comuna 12 tiene muchos más parques, tiene muchos mejores andenes que la Comuna 1 o que la Comuna 2. Hay que cerrar las brechas. Eso, equidad, ese es el fin. Manolo, a propósito de centros de salud en Ciudad Norte, existe la percepción de que la Secretaría de Salud cerró 2 centros de salud y se fueron a contarle
a los del barrio Mutis de qué se trataba. Allí sienten que no les contaron, que no les han contado. ¿Por qué los dejaron solos? Sí, mire, nosotros estamos tratando, digamos, de hacer pedagogía sobre ese tema de los centros de salud. Sabemos que hay algunos malestares, pero nosotros estamos de puertas abiertas. Usted conoce muy bien la estrategia de casas de nuevos liderazgos. Tenemos 4 o 5 casas de nuevos liderazgos en todo el norte, tratando de construir relaciones horizontales con la comunidad, y allá pueden tener la seguridad de que el personal de la Casa de Nuevos Liderazgos, liderados por Pedronel, quien trabaja en el Instituto Municipal de Cultura, porque ese es un programa que recoge a varias entidades, resolverá esas dudas y hacer esa pedagogía, y que haya absoluta claridad sobre cómo con estas decisiones lo que pretendemos es mejorar el servicio. Hay algo que no aparece ahí, son los 30.000 millones de pesos que va a dar el Gobierno Nacional para salud. ¿Cómo se define? No, eso está en el presupuesto de la Secretaría de Salud. Manuel, lo que yo preguntaba en la rueda de prensa y era la proyección del pago de la deuda después de los 3 años que no alcanza a pagarse sino 30.000 y 38.000 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer? ¿Venta activo mencionaban ustedes o de qué manera se va a cubrir? En el proyecto de acuerdo que le presentamos son una parte de recursos propios, que es lo que tú ves en el presupuesto, pero hay otra parte de reorientación de rentas. Entonces vamos a coger la plata de alumbrado público y la vamos a reorientar hacia el pago de déficit. Con eso, en 3 años, recursos propios más alumbrado público, más fondos de seguridad, más acuíferos, y reduciendo los gastos de funcionamiento, manteniéndolos muy bien controlados como lo hacemos ahora, vamos a lograr resolver el déficit en 3 años. O sea, el próximo alcalde recibe un municipio del que se tiene que sentir orgulloso en términos de finanzas públicas y no lamentar como nos hemos tenido que lamentar nosotros. Manolo, el Consejo y la Contraloría, acá estoy mirando el informe de la Contraloría, les proponen a ustedes, en vez de ley de quiebras, dice, hacer uso de un crédito que está aprobado por 42.000 millones y, entre otros, también le dice que tiene que desacelerar la curva ascendente en gastos de contratos de prestación de servicios. Dice el informe de la Contraloría que en el 2016 ya va en 33.000 millones solo en agosto, 5.700 millones más que el 2012 en el primer gobierno de Lucho Borges. Y usted ahorita me está diciendo que eso no es cierto. Ese dato de la Contraloría es incorrecto. O sea, nosotros hemos gastado el 50% menos de contratos de prestación de servicios. Si quieren, hagamos una reunión ya con el Contralor y nos muestra las cifras y nosotros les mostramos las nuestras, que son las reales, que las sacamos de los informes reales de las finanzas públicas del municipio. Esos datos de la Contraloría? No tenemos ni idea. Que del ministerio, es que supuestamente eso está aprobado por el ministerio. No tenemos ni idea de dónde sacan que los gastos de contratos de prestación de servicios han aumentado de este gobierno al anterior. Eso realmente eso es ridículo, no hay otra palabra. Digamos, eso es absurdo, me parece irresponsable que lo digan. Aquí tenemos el ejemplo de la Secretaría de Hacienda, que tenía 297 contratos, hoy funciona con 60 contratos de prestación de servicios. Es decir, que esos argumentos los tenemos. Nosotros hemos reducido los gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque le cerramos las puertas al clientelismo y a la politiquería, que las tenían muy abiertas en los gobiernos anteriores, y por eso se derrochaba tanta plata en burocracia, en asuntos ajenos al interés público. Este no es el caso de este gobierno. Gastamos lo que se requiere en contratos de prestación de servicios para cumplir la misión del municipio, no para favorecer roscas o grupos políticos de los pocos, sino en favor de los muchos. ¿Y de cuánto es el gasto actualmente? Mire, la cifra que le puedo dar redondeada ahorita es que nosotros gastamos alrededor de 15.000 millones en contratos de prestación de servicios entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año. Y la administración anterior, el año pasado, gastó el doble. Incluso estamos en niveles por debajo de aquellos del año 2012. Ahora, si la Contraloría, se me está ocurriendo, está haciendo comparación agosto a agosto y no todo el año, pues resulta que es que el año pasado estaban en ley de garantías, entonces no podían hacer contratos de prestación de servicios. Hay que comparar todo el año. Y la cifra se la puedo entregar ahorita a todos. Me preocupa mucho, digamos, esa versión de la Contraloría. Ahora, frente al tema de las finanzas, esa idea de utilizar el déficit de las megaobras, el préstamo de las megaobras para pagar el déficit de cuentas que no tienen nada que ver con las megaobras, tampoco corresponde, no es responsable. El crédito de las megaobras es para las megaobras, incluyendo la cuarta hora que no se ha empezado, no es para pagar cuentas de otras cosas que no son las megaobras. Y la otra idea que también ha rondeado por la Contraloría de coger y sacar un préstamo para pagar el déficit, eso es abrir un hueco para además, tapar otro. Además que no se puede hacer porque los préstamos se usan para inversión. Para inversión, no para nuestros préstamos serán para infraestructura educativa,
para construcción de espacio público, para construcción de vías incluyentes en barrios vulnerables, no para tapar el hueco que dejaron años de manejos reprochables. Secretaria, yo quiero hacerle una pregunta. Ustedes dicen que no tuvieron la base del presupuesto que se aprobó en el 2015. Ustedes me muestran acá institutos descentralizados del municipio y la administración central. ¿Cuánto se le va a girar a la Contraloría, que ha tenido tantos problemas? Se dice que tuvo un aumento por encima del borde de los límites de gasto. Bueno, en este momento estamos haciendo unas consultas tanto al Ministerio como a la Contraloría General de la República para apoyarnos justamente en estas comunicaciones oficiales y llevarles a la Contraloría el presupuesto que debería ser. En este momento lo que le asignamos para hacer el plan de 2017 es tomando todo lo girado del año anterior y ajustándolo al IPC, suponiendo que esos casi 900 millones de pesos girados de forma adicional forman parte de su presupuesto. Eso fue lo que decidimos hacer ahora. Una vez lleguen estas comunicaciones oficiales, si es del caso, ajustaremos el presupuesto y ellos ya tendrán que también ajustarse a los ingresos que vienen por esta vía. Pero Oscar, mire, yo quiero agregar una cosa ahí. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en reducir los gastos de funcionamiento que no lo han hecho el Consejo y la Contraloría. Nosotros sí los queremos invitar a que hagan lo mismo, porque la situación financiera es de todos, ellos dependen de los ingresos del municipio. Entonces los invitamos a que sean más austeros, a que sean más responsables en el gasto de funcionamiento y demuestren, como demostró este gobierno, que se puede hacer más con menos, que no hay que derrochar recursos excesivos en temas de funcionamiento. Y el tema del consejo también, en el presupuesto en el 2015 se les criticó que se aumentó más de lo debido. ¿También van a analizar ese tema del presupuesto en el consejo? En el del consejo no ha habido realmente ninguna discusión, se ajustó como se hace año por año respetando el techo. La ley lo que nos dice es un hasta dónde deben ir los recursos que desde aquí se giran tanto al consejo como a la Contraloría, y eso quiere decir que nosotros podríamos fácilmente decidir no enviar justamente ese techo, sino cualquier cantidad por debajo de ella. Sin embargo, insisto, las comunicaciones oficiales están por llegar y dependiendo de esto corregiremos. Tema de caja de previsión, ¿qué tanto problema tuvo una caja que ya no recibe temas de estampilla, recursos de estampilla? ¿Qué va a pasar con eso? La caja de previsión en este momento está justamente en revisión. Estamos haciendo una redistribución de funciones que nos permita tener allí, como lo acaba de mencionar Manolo, la cantidad de gente apenas necesaria para asegurar su funcionamiento. Es una caja que en sus inicios tuvo pues otras tareas importantes que cumplir. Hoy en día está llevando solamente a cabo el aseguramiento y guardar los que tiene que ver con las prestaciones sociales, con lo que tiene que ver con cesantías retroactivas, y creemos que es una función que fácilmente puede llevarse a cabo acá desde la Administración Central sin necesidad de recurrir a una cantidad de gente contratada para el funcionamiento que no tendría ninguna explicación. Pero todavía no se tiene calculado cuánto va a ser el presupuesto para el 2016. No, la caja de previsión ya tiene su presupuesto asignado dependiendo de la planta que en este momento está oficialmente reconocida. En esa planta va a tener que ser revisada y llevaremos a cabo todos los procesos necesarios para reducirla al nivel de eficiencia que más podamos y conseguir una disminución en el funcionamiento. ¿Desaparecería la caja de previsión social? No, todavía no lo tenemos claro. O sea, las proyecciones que nosotros tenemos hasta ese momento es que las funciones que hace la caja de previsión podrían fácilmente llevarse a cabo desde acá, pero la decisión aún no está tomada. La caja sigue funcionando como tal, con la cantidad de personas que tiene en este momento reconocidas como planta. Para ser liquidado tiene que tener la aprobación previa del Consejo. Sí, claro, ese es uno de los procesos, ese es uno de los pasos que tenemos que cumplir.